Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. El día de hoy nos congratulamos de tener la presencia de la doctora Adria Belia González Beltrones. Ella es docente del Departamento de Derecho de nuestra universidad, especialista en Derecho Administrativo, y nos viene a hablar de un tema que a todos nos preocupa y que a todos nos interesa, como lo es el tema de la corrupción. Nuestro país en los últimos años ha venido cayendo sistemáticamente en los índices de percepción de corrupción a nivel internacional, y expertos internacionales, organismos internacionales públicos y privados sitúan los costos de la corrupción en alrededor del 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto origina que la corrupción sea un mal que afecta el desarrollo económico, el desarrollo social de México y por ende la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias, doctora Adria González Beltrones, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Rafael Ramírez y Escusa. Es un grato honor estar aquí con ustedes y de alguna manera poder pues intercambiar ideas sobre este tema tan interesante y sobre todo, más que nada, tan en la mira de todo el mundo, porque como usted bien lo señaló, pues es un problema a nivel mundial y que de alguna suerte con la globalización pues todos estamos sujetos. Lo que pasa aquí en México de alguna manera afectará a los chinos y lo que pasa en China probablemente nos afectará a nosotros. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, porque no es una cuestión de que nada más nos afecta a la parte donde se realiza el fenómeno de la corrupción, sino que afecta a todo el mundo. Efectivamente, y pues entremos en materia directamente, si le parece. Yo creo que iniciaremos con la pregunta obvia. ¿Qué es? ¿Cómo entender a la corrupción? ¿Y cuáles son algunos de los factores explicativos que la determinan? Pues un concepto de corrupción podría ser, más que un concepto en sí, es lo que no debería de hacer las personas que de alguna manera nos decimos que hemos tenido conocimiento de lo que es el bien y el mal y las consecuencias que trae el conducirse de una manera o de otra. Entonces, si uno no hace lo que concierne a nuestra salud, pues obviamente va a haber una consecuencia que en este caso pues nos afecta aparentemente solamente a nosotros, pero como no estamos solos, sino tenemos unos padres, unos hijos, unas familiares, entonces ahí aplicamos la idea de que lo que yo hago de alguna manera afecta a los otros en forma indirecta. Pero si hablamos de la falta de la probidad de una persona en relación a lo que hace, a lo que dice, y si a esto le sumamos que esa persona está inserta en el servicio público o de alguna manera tiene relación con el servicio público, pues entonces ya estamos hablando de una corrupción que se puede propagar dentro de lo que sería el ámbito del derecho privado y con consecuencias en el derecho público o viceversa, dependiendo de cómo se dé la circunstancia. Es un fenómeno que le interesa al derecho, ¿no? El de la corrupción. Y qué bueno que menciona esto, porque en los últimos años se planteó la necesidad de crear un marco institucional, un diseño institucional por parte del gobierno para poder atajar de una mejor forma el problema de la corrupción, y se dio la creación de un sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, con sus respectivos similares en las entidades federativas. Nos gustaría que nos comentara, aunque sea brevemente, cómo se articula este Sistema Nacional Anticorrupción y cuáles han sido los principales obstáculos para su implementación. Bueno, pues han sido varios, porque en primer lugar se requiere voluntad política, y siendo nosotros un estado federal, pues existe el poder local y el poder federal reconocido, y de alguna suerte pues tendría que estar en concordancia cada una de las entidades federativas con el poder federal. Y en ese sentido pues se tuvieron las iniciativas, hicieron las reformas constitucionales con la mira o con la idea de abatir un poco estos índices en los que usted mencionaba al principio, en los que estamos nosotros clasificados, y obviamente pues se empezaron a hacer todos los arreglos necesarios con las fuerzas políticas que están dentro del poder legislativo, y finalmente en el 2015 pues se aprobaron las reformas a la Constitución, las reformas a las constituciones locales, la expedición de unas leyes generales que de alguna manera, desde mi punto de vista, no se justificarían en nuestro país, tratándose
de la cuestión de la soberanía que supuestamente deben de tener los estados. Sin embargo, en aras de avanzar por la mayoría de los estados, pues con sus representantes ante el Congreso de la Unión firmaron esas leyes generales y de alguna suerte son las que marcan la pauta para que los mismos estados se vean obligados a armonizar las leyes que supuestamente tienen que estar en concordancia con lo que establece la ley general, y también así es el sistema de carácter nacional. Entonces, en este sentido, ese sistema nacional anticorrupción, donde además de estar representados los órganos de gobierno del ámbito federal como de los locales, en ciertos de los subsistemas, también lo importante aquí fue la representación de la famosa sociedad o los ciudadanos, ¿no? La famosa participación ciudadana. Entonces, en esos órganos, donde yo veo un pequeño problema es en el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque hablando, como dice su nombre, de un sistema nacional, yo considero que no está representados en ese órgano tan importante que es el que diseña las políticas públicas, da las pautas, cómo se va a establecer esto, cómo se va a implementar, cómo van a funcionar todos los órganos que forman parte de este sistema, y entonces no están representados ahí los estados. Sin embargo, en otros subsistemas, como sería el Sistema Nacional de Fiscalización, ahí sí están representados los estados. Entonces, este mismo modelo se repite en los sistemas estatales locales, porque a su vez en ese sistema, en ese importante comité coordinador, no se encuentran representados los municipios. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un sistema estatal anticorrupción si no tienen voz y voto en ese comité coordinador tan importante los municipios? Entonces, esas serían unas fallas que yo veo desde el punto de vista de la implementación. Sin embargo, pues hasta ahorita se ha caminado. Sin embargo, también los estados, la mayoría, por lo menos hasta el año pasado, hizo su parte, armonizó sus leyes, dio los nombramientos a los funcionarios que tenían que ocupar, pues en este caso las nuevas instituciones que se crearon, las áreas especializadas en materia anticorrupción, de alguna suerte esos comités coordinadores hicieron todos los procedimientos que se mencionan y se nombraron los funcionarios correspondientes, pero todavía nos queda en el ámbito del gobierno federal, donde no se ha nombrado por lo pronto hasta ahorita el fiscal anticorrupción, y entonces cómo podemos considerar que un sistema ya 3 años prácticamente de su creación pues esté caminando si le falta una pieza, ¿no? Entonces sí está caminando, pero no como dice caminar en su totalidad, y eso pues ha causado algunas circunstancias especiales. Además, a esto de la implementación se sumó la culminación de un régimen de gobierno y el proceso electoral, que eso también tuvo detenido pues estos nombramientos, las negociaciones que siempre se dan en el ámbito político, y creo yo que eso fue lo que nos ha retrasado en que realmente esté operando. Entonces, ¿cómo lo medimos o cómo podemos decir que ha funcionado? Pues solamente en forma parcial, ¿no? Claro. El ciudadano, doctora, además de la corrupción política o de la corrupción a gran escala, también le preocupa y le afecta los pequeños actos de corrupción, la corrupción del día con día que se materializa en el soborno, en la mordida para tramitar una licencia, un permiso, para evadir una multa. ¿Qué estrategias pudiésemos adoptar desde el plano de lo local para combatir más eficazmente este problema de la corrupción? Pues aquí yo sugeriría que en primer lugar, se establezcan los controles necesarios de cuánto tarda un documento para ser expedido y dónde están las fallas. Si el documento que se va a expedir pues requiere que intervengan cierto tipo de personas, y entonces ahí descubrir que son puntos de riesgo. Entonces sería cuestión de la mejora regulatoria, entraría esta situación. Y la otra cuestión sería también darle a conocer al ciudadano, como se hizo mucho tiempo utilizando los medios, de que no des ningún dinero, tu registro ante el Instituto Estatal Electoral es gratis, es gratuito, tú lo único que tienes que hacer es dar solicitud. Si uno busca una visa, un documento que lo acredite como nacional del país, también le dan a unos ciertos requisitos. Ahora se están utilizando los medios electrónicos y eso ayuda a que se evite ese contacto directo con un funcionario público que puede caer en la tentación de, agilizando un trámite, supuestamente pues eso implica que la persona que recibe el beneficio pues dé una cantidad correspondiente. Entonces
en ese sentido pues tenemos que acatar, o más que nada acatar y atacar ese problema, ¿no? Acatar lo que dice la legislación y atacar la problemática con lo que yo sugería, o sea, de alguna manera revisar nuestros procedimientos, quitar las instancias que no tengan que intervenir, que existan los controles, pero solamente los necesarios, no tantos que se establecen, y entre más grande sea la cadena, pues es posible que en esa cadena tan larga pues algo haya que haga que pues fallen ellos en el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿no? Y con la consecuente afectación al ámbito del derecho privado. Pues nos parece muy bien, muy interesante de verdad el planteamiento. Hay algunos estudios que efectivamente apuntan que a mayor complejidad o a mayor dilación en los procesos, sobre todo administrativos, mayores incentivos para que puedan aparecer actos de corrupción. Es un tema amplio, es un tema complejo, es un tema que da para mucho, y nos gustaría finalizar esta breve charla pidiéndole que nos comparta alguna reflexión o alguna idea sobre cómo continuar estos procesos de promover lo que es la integridad dentro de la función pública, que es una asignatura pendiente en el caso mexicano. Pues aquí hablaríamos de lo que corresponde de alguna suerte a cada individuo, o sea, están muy delimitadas las funciones que les corresponden, y una persona que ocupa un cargo debería saber si está cumpliendo o no con esos requisitos, y en eso ha intervenido mucho tiempo los famosos procesos de calidad, y eso pues hay certificaciones de procedimientos, hay certificaciones de planes y programas de estudio, y eso ayuda a mejorar de alguna manera con las personas que están interviniendo dentro de ese procedimiento, de ese proceso, de ese plan de estudios, ya sea que lo reciban como parte ya de la ejecución del plan, o ya sea que intervengan en la realización de los actos que conllevan la ejecución del mismo, o los que reciban de alguna manera el beneficio por ser los que se están formando conforme a un plan. Entonces yo considero que en la medida que cada funcionario tenga asignadas claramente sus funciones, y los individuos también sepan con qué funcionario acudir y qué se espera de ese funcionario, en esa medida el funcionario tiene que hacer lo que le corresponde hacer, y en caso de que no lo haga, pues estará la denuncia de la persona que es afectada, para que de alguna manera pues sea sancionado, más que nada que sancionado, amonestado, o a lo mejor sustituido, porque a lo mejor ese fue el mal día del funcionario, pero finalmente se supone que la misma empresa, o en ese caso si fuera el sector privado o el mismo ente público, tendría que tener un control del estado anímico de sus funcionarios públicos, sobre todo los que tienen que ver con atender público. ¿Por qué? Porque es la cara de la administración pública, y si un mal funcionario está dando la cara al público y no es amable, no le resuelve problemas, no le da por lo menos seguimiento a lo que está solicitando la persona que acude a solicitar un servicio público, cualquiera que sea la especie de estos, pues entonces ahí estaríamos hablando de que el funcionario no está cumpliendo integralmente con la facultad que le corresponde, y el afectado en este caso sería el administrado. E integridad implica precisamente qué me corresponde hacer, cómo hacerlo, y sobre todo yo me voy más a la integridad, que tiene que ver mucho con lo que sería la responsabilidad social, que tiene ya bastante tiempo trabajándose a nivel mundial. En nuestro país también estamos en esto, y la responsabilidad significa, antes de hacer algo, tengo que medir el impacto negativo de mi actuación. ¿Para qué? Para que antes de que haga algo, neutralizarlo. Entonces, neutralizar ese posible impacto. Si así hubiese sido, por ejemplo, la minera que causó tantos problemas en nuestro estado, con el derrame de sus desechos tóxicos al río Sonora, si él hubiese actuado responsablemente o con responsabilidad solidaria en este caso, o sobre tipo social, él hubiera dicho, a ver, ¿qué estoy desechando? ¿Hacia dónde va? ¿A quiénes estoy afectando? Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que esos desechos no vayan a donde tiene que ir antes de que otra cosa suceda? Pero si ya que sucedió el percance, aún así ni siquiera tratan de mitigar el problema que se ocasionó, si es por lo menos en cuanto al agua que van a utilizar esas personas, pues llevar las pipas que sea necesario para que mientras se resuelve el problema de fondo, pues estén utilizando agua que realmente no sea dañina para su salud, qué sé yo. O sea, hubiera hecho muchas cosas la misma empresa para realmente sentirse que está cumpliendo con una responsabilidad de tipo social, una integridad, porque si soy íntegro significa que todo lo que yo hago no tiene que tener efectos negativos, menos en la sociedad. Entonces, en ese sentido, cada funcionario público
también tendría que pensar, lo que yo hago tiene que tener impactos positivos, y cualquier impacto negativo tendría yo que, en todo caso, visualizarlo antes de y evitar hacerlo. Y en esa medida, pues los administrados tendrían lo que debería elevarse a la categoría de derecho humano, el derecho a la buena administración. Y en la medida que el funcionario público realice lo que le corresponde hacer y el administrado reciba los beneficios, pues tampoco van a llegar asuntos a las partes donde se dirimen controversias entre la autoridad y los administrados, porque todo va a estar en orden, todo va a estar en tiempo y forma, y todo va a estar en armonía, como se supone que debemos de servir los funcionarios públicos, y los administrados que solicitemos los servicios también, en este caso, hacer lo propio, ¿no? Entregando todo lo que se tenga que entregar, y si ahí dice A, B, C o D, pues hay que poner A, B, C, D, o no decir, ¿sabes qué? Te traigo el A, B, C y el D no, porque nosotros mismos ahí estamos propiciando que el funcionario público pues se haga de la vista gorda a lo mejor, y eso tiene un costo, o simplemente no va a ser justo en relación a otros que sí presentaron los 3 documentos o 4 que se les solicitaron. Entonces, la integridad se da en 2 sentidos también, en el funcionario público y también en la persona que recibe los servicios del funcionario público. Pues muy bien, pues muchas gracias, doctora Adria Belia González Beltrones, por compartir con nosotros este espacio de su tiempo en el Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. Y a ustedes, amigas y amigos que nos ven a través de redes sociales, si les gustó este video, no olviden dar me gusta y compartirlo, sobre todo entre amigos y conocidos, porque el combate a la corrupción comienza por uno mismo. Muchas gracias y que tengan el mejor de los días. Gracias.